horizontal. Para describir el hueso conviene considerar en él dos caras, una externa exocraniana e interna endocraniana. Entre las dos caras se interpone un borde muy acentuado en el que pueden distinguirse tres secciones: uno central, el borde nasal, y dos laterales, los bordes supraorbitarios. El borde nasal se articula con huesos de la cara que forman parte de las paredes de las fosas nasales, apófisis frontal del maxilar y huesos nasales, y tiene el aspecto de una escotadura angular con una prominencia densa, una prominencia ósea en su vértice, la espina nasal. Los bordes supraorbitales constituyen la parte superior del borde de la fosa orbitaria y tiene forma igual que la cara externa, consta de un segmento vertical correspondiente a la escama y una porción horizontal. La porción vertical es lisa y en la línea media está recorrida por un el surco del seno longitudinal superior, que suele presentar asociadas fascitas aracnoideas de tamaño variable. El surco del seno sagital superior, al aproximarse a la presión horizontal, se transforma en una cresta horizontal, debajo de la cual se encuentra el pequeño agujero ciego. La porción horizontal pertenece a la base del cráneo y está interrumpida en la zona medial, la escotadura etmoidal. Lateralmente, la escotadura etmoidal, de la escotadura etmoidal, la porción horizontal consiste en sendas láminas óseas que separan la cavidad craneal de la órbita. En la superficie de estas regiones aparecen pequeñas elevaciones, eminencias labilares e impresiones digitales, que están determinadas en la superficie del encéfalo. Por frontal, mediante el borde libre del escamo, se une principalmente a los parietales, formando la sutura coronal. En los extremos laterales se unen las alas mayores de los esfenoides, norma lateral del cráneo por el borde libre de la porción horizontal. El frontal contacto con las alas menores de los estenoides, además, como ya ha ocurrido a nivel de la escotadura etmoidal, contacta con los huesos etmoides. El etmoides es un hueso irregular que se forma por una fina lámina vertical, ósea vertical, medio sagital, que la lámina perpendicular, una lámina ósea horizontal, la lámina clivosa que cruza la cara anterior cerca de su extremo superior, y dos masas óseas voluminosas que se proyectan caudalmente en los extremos laterales de la lámina clivosa, siguiendo un trayecto paralelo a la lámina perpendicular. Estas masas laterales se denomina laberinto etmoidal porque están ocupadas en su totalidad por múltiples cavidades aéreas, cerdillas etmoidales en comunicación con las fosas nasales. El etmoide está encajado en la escotadura etmoidal del frontal, formando parte de una lámina clivosa de la base del cráneo, piso anterior y del techo de las cavidades nasales, de las fosas nasales. Los laberintos etmoidales cuelgan de las superficies etmoidales del frontal y se interponen entre la fosa orbitaria y las fosas nasales. La lámina perpendicular interviene en la formación del tabique nasal. La lámina clivosa se denomina por estar atravesada normalmente por orificios. De ellos, la mayoría da paso a los nervios olfatorios, y la cara medial forma parte de la pared lateral de las fosas nasales y se caracteriza porque poseen una forma irregular, muy abundantes relieves que contribuyen a formar la cavidad nasal. Dentro de los relieves destacan los cornetes nasales, las conchas nasales, que son láminas óseas curvadas que se proyectan como otras hacia la cavidad nasal, como todos hacia la cavidad nasal, dividiéndola de forma incompleta en pisos, denominados meatos. Hay dos cornetes originados en el etmoide, el superior y el medio, que delimitan entre ellos el meato superior. Además, por debajo del cornete medio se dispone el meato medio, que delimita caudalmente por el cornete inferior. Concha inferior, una pieza ósea independiente de los etmoides. La porción de la cara medial del laberinto etmoidal correspondiente al meato medio presenta un abultamiento, la bula etmoidal, determinado por una sendilla ósea especialmente prominente por delante de la bula etmoidal. Emerge una lámina ósea, la apófisis fusiforme. La apófisis fusiforme, que se proyecta caudalmente para articularse con el cornete inferior y con el hueso maxilar, contribuyendo a delimitar la abertura nasal del seno maxilar. Estas apófisis fusiforme y la bula etmoidal, entre la apófisis fusiforme y la bula etmoidal, se labra un surco profundo, el infundíbulo etmoidal, el cual por su extremo superior continúa con el conducto que procede del seno frontal y desciende en el espesor del hueso del laberinto etmoidal, sendillas etmoidales. Del laberinto etmoidal, el espesor del laberinto etmoidal está totalmente ocupado por sendillas etmoidales, concluyendo sendillas mixtas que se localizan en las zonas de contacto entre los etmoides con otros huesos. En conjunto, las sendillas constituyen un complejo laberinto, ya que se comunican unas con otras en algunos puntos
acaban abriéndose la cavidad nasal. Las encías anteriores y medias construyen las encías protonumerales. Se abren en el meato medio junto al seno frontal. Las encías posteriores, incluyendo las semillas esfenoidales, se abren en el meato superior. El hueso occipital es una lámina ósea de silueta romboidal cóncava con su superficie endocraneal. Forma la parte posterior de la base del cráneo y contribuye a la formación del extremo posterior de la bóveda. En el tercio anterior del hueso se localiza el agujero magno que pone en comunicación la cavidad craneal con el conducto vertebral. La posición del agujero magno permite dividir el hueso en 4 porciones, que en el recién nacido aparecen como piezas óseas independientes unidas por cartílago. La porción basilar situada por delante del agujero, la escama por detrás del agujero, y las porciones laterales, porciones condilias, dispuestas a ambos lados del agujero que conectan a las otras dos. Aquí tenemos el agujero magno. La región posterior, esta superficie a la anterior se describe con el nombre de clivus o canal basilar. En ella se apoya el tronco del encéfalo y la arteria basilar. En sus bordes laterales se encuentra el surco del seno petroso superior, inferior, y se une a la porción petrosa del hueso. Occipital del latín occipio iocomius. La posición del agujero magno permite dividir el hueso en 4 porciones. En el recién nacido aparece como piezas óseas independientes unidas por cartílago. La porción basilar situada del agujero, la escama situada por detrás, y las porciones laterales o porciones condilias dispuestas a ambos lados del agujero que conectan las otras dos. En la cara extracranial se observa un tubérculo impar y en medio el tubérculo faríngeo, donde se ancla la fascia faríngea. A los lados se disponen las dos crestas óseas en las que se insertan los músculos prevertebrales. La posición de agujero magno permite dividir el hueso en 4 porciones. En el recién nacido aparece como piezas óseas independientes unidas por cartílago. La porción basilar situada por delante del agujero, la escama situada por detrás del agujero. Las porciones laterales o porciones condilias dispuestas en ambos lados del agujero que conectan a las otras dos.